Vivimos en un mundo que premia la bondad en los discursos, pero castiga la ingenuidad en los hechos. Desde pequeños, nos enseñan que si eres bueno, honesto, justo y noble, al final, ganarás. Que la verdad siempre sale a la luz, que el esfuerzo puro será reconocido y que el bien, inevitablemente, vence al mal. Pero si te detienes a observar el mundo real, la política, los negocios, incluso las relaciones personales, empiezas a notar algo incómodo: los que ganan no siempre son los más justos, ni los más éticos, ni los que tienen el corazón más puro. De hecho, muchas veces los que ascienden, los que logran dominar, los que construyen imperios, son fríos, calculadores y decididamente estratégicos. ¿Entonces nos mintieron? ¿Ser bueno es una desventaja? ¿O simplemente hemos entendido mal lo que significa ganar? Estas preguntas llevan siglos resonando, pero hay un hombre que las respondió con una brutal claridad: Nicolás Maquiavelo. Un hombre que no escribió para halagar la moral de la gente, sino para revelar cómo funciona verdaderamente el poder. Su obra fue tan incómoda que lo tildaron de diabólico. Pero si dejas los prejuicios a un lado y lo lees con atención, verás que Maquiavelo no enseñaba maldad, sino realismo. Frío. Crudo. Real. En este video no vamos a hablar de cuentos de hadas. Vamos a hablar de la naturaleza humana, del poder, del fracaso de los virtuosos, y de por qué, en este tablero, los buenos no suelen llegar al final. Prepárate, porque lo que viene puede incomodarte. Pero también puede abrirte los ojos. En la mayoría de culturas, ser bueno es sinónimo de ser obediente, empático, generoso, humilde, moralmente correcto. Desde la infancia, la educación, la religión y hasta los cuentos infantiles refuerzan esta imagen del buen ser humano: el que no miente, el que no traiciona, el que ayuda a los demás, el que pone la otra mejilla. Y con eso viene la promesa: si te portas bien, te irá bien. Un trato implícito entre la sociedad y el individuo. Pero, ¿es real? A medida que crecemos, muchos descubren que esa promesa se rompe. Que el que hace trampa gana más rápido. Que el que se impone, aunque no tenga la razón, se lleva los méritos. Que el jefe no premia la lealtad silenciosa, sino la astucia política. Que ser justo no garantiza justicia. Y aquí se produce la primera fractura psicológica: muchos se sienten frustrados porque creen que el mundo no premia su bondad. Lo cierto es que el mundo no está diseñado para premiarla. El sistema no recompensa necesariamente a los más buenos, sino a los más eficaces. Esto no significa que la bondad sea inútil. Pero sí significa que, sin estrategia, puede ser una vulnerabilidad. Maquiavelo ya lo sabía en el siglo XVI. En una época en que las traiciones palaciegas, los complots y las guerras civiles eran moneda corriente, él observaba que los más ingenuos eran usados como peones. Y esos peones, por muy virtuosos que fueran, terminaban sacrificados en nombre de una causa más grande o más cínica. La sociedad promueve un ideal de bondad que es funcional para mantener el orden, pero no enseña cómo sobrevivir o destacar en ambientes hostiles. La gente buena, muchas veces, no sabe protegerse. No sabe detectar una mentira a tiempo. No se permite sospechar. No prevé traiciones. Y eso, en el juego del poder, es una receta para el desastre. Ser bueno no es el problema. El problema es creer que eso es suficiente. Para entender por qué los buenos no ganan, primero hay que comprender cómo funciona el poder, y nadie lo explicó con tanta precisión incómoda como Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo vivió en una Italia fragmentada, plagada de guerras, traiciones, conspiraciones y cambios de poder. No escribió desde la teoría, sino desde la observación brutal de la realidad. Su obra más conocida, El Príncipe, no es un manual de maldad, como muchos creen, sino una guía para sobrevivir y dominar en un mundo despiadado. Y uno de sus conceptos clave es el de virtud. Pero cuidado, virtud no significa virtud moral como la entendemos hoy. Para Maquiavelo, la virtud es la capacidad de un líder para adaptarse, actuar con decisión, manipular la situación y tomar el control del destino. Es inteligencia, fuerza, astucia, flexibilidad. Es poder en estado puro. Y la virtud, para él, vale más que la bondad. Maquiavelo también hablaba de la fortuna, que representa el azar, lo impredecible, lo que no puedes controlar. La clave para él era clara: el buen líder es el que domina su entorno usando la virtud,
enfrentando la fortuna con acción estratégica, no con ingenuidad. Aquí aparece otra distinción maquiavélica fundamental. Es mejor parecer bueno que ser bueno. Es preferible ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. El fin justifica los medios, si el objetivo es la estabilidad y la eficacia del Estado. Para muchos, estas frases suenan frías, incluso perversas. Pero para Maquiavelo, eran simplemente descripciones honestas del mundo real. Él entendía algo que todavía hoy cuesta aceptar. La moral sin poder es irrelevante. El poder sin moral, en cambio, es peligroso, pero eficaz. Los buenos suelen perder porque se aferran a la moral como si fuera una armadura, cuando en realidad están en medio de un juego en el que otros visten camuflaje, esconden armas y sonríen mientras planean apuñalar. Maquiavelo no invitaba a la crueldad gratuita, pero sí a entender cuando es necesario ser duro, cuando mentir, cuando mostrarse implacable para evitar el caos, la traición o el colapso. Porque en su visión, la pregunta no era quién es más bueno, sino ¿quién sobrevive y domina? Los buenos no pierden porque les falte talento. Tampoco porque carezcan de ideales. Pierden porque juegan en un tablero de guerra usando las reglas del recreo. Y esto no es una metáfora exagerada. Quien no entiende cómo se mueve el poder, está condenado a ser movido por él. Los buenos fallan porque cometen una y otra vez los mismos errores fatales. Los buenos suelen asumir que los demás actúan con la misma honestidad que ellos. No anticipan traiciones. No se preparan para la deslealtad. Y cuando el golpe llega, es demasiado tarde. No puedo creer que me haya hecho esto. Es una frase que se repite en la boca del ingenuo justo antes de caer. Herramienta. Maquiavelo no decía que debía ser cruel sin razón. Pero sí advertía algo claro. El miedo es un instrumento más confiable que el amor cuando se trata de conservar el poder. El bueno, temeroso de ofender, busca siempre agradar. Pero en la política, en los negocios, en la vida real, el respeto sin miedo es frágil. Mientras el astuto observa, planea, guarda silencio y ataca en el momento justo, el bueno se muestra tal como es. Habla de más. Advierte a sus enemigos. Y se vuelve predecible. El que es totalmente transparente, es completamente vulnerable. En cada entorno de poder, una empresa, un gobierno, un grupo social, hay códigos que no aparecen en los manuales. Los buenos, que esperan justicia y coherencia, se pierden en estas arenas grises. Mientras tanto, los malos, los estrategas, se mueven con soltura. No porque sean más inteligentes, sino porque no tienen miedo de mancharse las manos. Un símbolo absoluto de la bondad, traicionado por uno de los suyos, crucificado por el poder romano. Su causa trascendió, sí. Pero él, como figura política, fue eliminado por un sistema que no perdona la pureza sin protección. Presidente de Chile. Idealista, democrático, creyente del diálogo y la reforma. Cayó por un golpe militar. ¿Por qué? Porque subestimó la malicia de sus oponentes y sobreestimó la fuerza de sus principios. El filósofo más justo de Atenas. Fue condenado a muerte por la propia democracia que ayudó a construir. Su honestidad brutal lo hizo enemigos. No mintió. No huyó. Y pagó con su vida. En sus primeros años como político, Lincoln era idealista, pero débil tácticamente. Le llamaban el simplón honesto. Solo cuando entendió que debía ser astuto, ganar aliados pragmáticos y usar el poder con firmeza, logró sostener su causa. Buenos. La realidad es esta. La bondad sin estrategia es un arma sin filo. Y lo más cruel es que los buenos suelen creer que por tener buenas intenciones, todo saldrá bien. Pero los castillos se caen cuando no tienen cimientos de poder real. El deseo de justicia no es suficiente. La esperanza no detiene a los depredadores. Porque el juego del poder no premia al más puro. Premia al más preparado. Ser bueno no te convierte en mártir, pero sí puede convertirte en víctima. El mundo real no es un cuento de hadas donde el héroe gana por ser noble. Aquí, el héroe que no planea, pierde. El que no sospecha, es traicionado. El que no se adapta, es devorado. Y esas derrotas no son simbólicas. Se pagan con pérdidas reales, oportunidades, reputación, estabilidad, poder y en muchos casos, el alma. Los buenos, especialmente en entornos de poder, suelen ser apartados con elegancia. No se les ataca directamente, se les ignora.
Se les excluye de decisiones importantes. Se les deja fuera del juego, pero de forma tan sutil que ni siquiera se dan cuenta hasta que ya están fuera. Y lo peor es que suelen seguir trabajando con lealtad, para un sistema que ya los descartó. El ingenuo suele ser el mensajero perfecto. El mediador. El que se arriesga por todos. ¿Por qué? Porque no duda. Cree en la causa. Cree en la verdad. Y los jugadores más fríos lo saben. Usan su pureza como escudo, su pasión como herramienta, y cuando ya no sirve, lo descartan. Con el tiempo, muchos buenos se vuelven cínicos. Se preguntan por qué el mundo no recompensa su esfuerzo. ¿Por qué otros, menos éticos, prosperan? Ese resentimiento no es solo doloroso, es corrosivo. Convierte la bondad en frustración. Y la frustración en debilidad. Al no saber defenderse, el bueno queda expuesto. No solo a enemigos visibles, sino a manipuladores sutiles. Personas que usan la lástima, el chantaje emocional o la culpa para doblegarlo. Y el bueno, por miedo a herir, se deja usar. Esta es la gran pregunta que muchos se hacen cuando sienten que su bondad se vuelve una carga. ¿Tengo que volverme un malvado para sobrevivir? La respuesta no es sencilla. Maquiavelo no decía que debía ser cruel, sino que debía ser capaz de serlo si la situación lo exige. Y eso es lo que muchos no se permiten, tener un filo oculto, una sombra lista, una estrategia preparada si las cosas se tuercen. El problema no es ser bueno. El problema es creer que los demás también lo son. Porque mientras tú duermes tranquilo con la conciencia limpia, otros se despiertan más poderosos porque no tuvieron ese lujo. Llegados a este punto, surge la pregunta inevitable. ¿Estamos condenados a elegir entre ser buenos o ser poderosos? ¿O hay un punto medio, una forma de ganar sin traicionar nuestros principios? Maquiavelo, aunque suele ser interpretado como un defensor del cinismo absoluto, no despreciaba la virtud. Lo que despreciaba era la ingenuidad. Y por eso, la verdadera respuesta no es volverse malo, sino volverse más astuto. Uno de los grandes malentendidos sobre el príncipe es creer que se trata de un manual para ser cruel. No. Maquiavelo entendía que en un mundo donde otros ya son crueles, no basta con ser bueno. Hay que ser competente, preparado, capaz de jugar en todos los niveles. Un líder debe saber actuar como hombre y como bestia. La bondad sin fuerza es inútil. Pero la fuerza sin dirección también puede destruir. La clave está en combinar ambas. Combinaron virtud y estrategia. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión. Fue víctima del racismo más brutal. Y sin embargo, al salir, no solo perdonó, calculó cuidadosamente cómo unir una nación rota sin dejarse usar por nadie. Su victoria no fue solo moral. Fue política. Estratégica. Total. Barack Obama fue carismático, inspirador y profundamente ético en su discurso. Pero tras su sonrisa había un operador político que sabía cuándo ceder, cuándo negociar, cuándo endurecer su postura. No era ingenuo. Era bueno, pero astuto. Angela Merkel fue descrita como la mujer más poderosa del mundo durante años. Nunca gritó, nunca fue agresiva. Pero sabía cuándo esperar, cuándo presionar y cuándo cambiar de opinión sin parecer débil. Su fortaleza fue su control emocional. Una forma fría de sabiduría. Gracias por haber llegado hasta aquí. En un mundo de estímulos rápidos y distracciones constantes, tomarte el tiempo para escuchar una reflexión profunda ya es, en sí mismo, un acto raro y poderoso. Este contenido no busca darte respuestas fáciles, sino provocarte preguntas incómodas. Si te quedaste hasta el final, no es casualidad. Significa que algo dentro de ti también está despierto. Observando. Analizando. Evolucionando. Te invito a que sigas explorando, dudando, cuestionando. Y sobre todo, que entiendas algo esencial. La verdadera fuerza no está en volverse cruel, sino en aprender a proteger tu bondad con inteligencia. Si este mensaje resonó contigo, compártelo. Alguien más puede necesitarlo. Y si quieres seguir explorando el pensamiento estratégico, el poder y la naturaleza humana, este canal es tu espacio. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, el conocimiento es poder. Pero el poder, sin conciencia, se vuelve destrucción.